Muy buenos días a toda nuestra comunidad cinematográfica. Hoy nos convoca un tema importantísimo, la acreditación de gastos de estímulos automáticos de promoción de largometrajes y desempeño en taquilla. Mientras se van conectando más personas, les recordamos que pueden dejar sus inquietudes puntuales relacionadas con este tema en los comentarios y al finalizar la charla trataremos de resolverlas una a una. Mi nombre es Michelle Urrego, profesional de presupuestos del FDC, y para darles una mejor guía me acompaña Javier Ruiz, subdirector de operaciones del FDC de Proimágenes Colombia. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Hola Michelle, ¿cómo vas? Hola a todos y a todas. Muchas gracias por estar conectados en este espacio. Como lo mencionó Michelle, este es un espacio donde vamos a conversar sobre el proceso de acreditación del estímulo automático de promoción de largometrajes de la convocatoria FDC 2026. Entonces, sin más preámbulo, empecemos. Entonces, digamos que el proceso como tal inicia con todo el ejercicio de postulación del proyecto. Ustedes saben que el proyecto debe postularse a través de la plataforma de convocatoriasfdc.com. Allí en esta plataforma deben ubicar pues la convocatoria a la que van a aplicar, que en este caso es promoción de largometrajes, y ubicar el botón amarillo que les estamos mostrando en pantalla que dice postular proyecto. Una vez ustedes le dan clic ahí, pues pueden registrar toda la información relacionada con la postulación de la película para esta categoría, claramente pues teniendo y cumpliendo todos los requisitos establecidos en la convocatoria para el cargue de la información, y así se puede hacer la validación interna y posterior aprobación de la postulación. Vale la pena mencionar que la convocatoria se encuentra disponible desde el 2 de enero de 2026 y estará hasta el 11 de diciembre de 2026. Entonces, acá, pues, en las generalidades, ¿quiénes pueden aplicar a este estímulo? Pues aplica para películas de largometraje que sean exhibidas en complejos de exhibición cinematográfica, que reporten al CIREC y en espacios culturales durante el año 2026. Es importante que, pues, la película cuente con un distribuidor que esté registrado en el CIREC, y que, pues, debe ser una persona jurídica diferente al productor de la película. El productor podrá realizar pues, las actuaciones y gestiones relacionadas con el estímulo del FDC a través de el distribuidor de la película bajo una figura de mandato. Esta figura de mandato, digamos que tiene un alcance para todo el manejo administrativo de la acreditación de gastos del estímulo, la entrega de documentos y estar en contacto con Proimágenes para la resolución de las observaciones, ¿sí? Este mandato como tal, digamos que no tiene un alcance para que el distribuidor sea el que reciba el desembolso y lo ejecute desde sus cuentas personales. Simplemente pues es un mandato que permite tener o poder tener actuación administrativa del proyecto con Proimágenes Colombia durante el proceso de ejecución del contrato. Todos los documentos y gastos pues deben estar a nombre del beneficiario del estímulo, o sea, el productor de la película. Hay que tener en cuenta que pues cuando se construye el presupuesto en el momento de la postulación, pues este se debe elaborar teniendo en cuenta los costos elegibles definidos en la convocatoria, ¿no? La convocatoria establece unos costos elegibles que más adelante los vamos a revisar, y es muy importante que desde allí, desde la postulación, se construya el presupuesto teniendo en cuenta esos costos elegibles. ¿Para qué? Para que en el momento de la ejecución del contrato y la acreditación de gastos del proyecto, pues no hayan dificultades en la recepción de dichas facturas versus el presupuesto presentado. En todos los casos se debe contar con el depósito legal. Este pues es un certificado que es emitido por la Biblioteca Nacional y que
Bueno, continuando con lo que nos decía Javier, el trámite del recibo de depósito legal es un trámite que deben realizar directamente ustedes ante la Biblioteca Nacional y es un trámite que tarda alrededor de 15 días hábiles. Entonces es muy importante que lo hagan con tiempo porque lo deben presentar siempre pues para este estímulo. Bueno, eh, este estímulo tiene dos líneas y pueden recibir hasta 20 millones de pesos para el reembolso de facturas que estén relacionadas, como lo vimos, con los costos elegibles establecidos en la convocatoria y dependiendo de la cantidad de espectadores y de ciertos parámetros que vamos a ver más adelante, van a poder recibir también el tramo por espectadores. Bueno, puedes Gracias, Michi, trabajar gracias nuevamente. por el apoyo ahí, que tuve una falla técnica. No te Como preocupes. lo, como lo mencionaba Michelle, entonces, pues el primer tramo, que es por facturas, pues tiene, digamos que unas condiciones especiales, ¿no? 20 millones de pesos y son 10 millones que se van a recibir a título de anticipo y 10 millones que se van a recibir a título de reembolso, ¿sí? Una vez se estrene la película, una vez se cumpla como mínimo con 1.000 espectadores y una vez se cuente con el depósito legal, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta que los espectadores, para efectos del estímulo por taquilla y el cumplimiento de estos 1.000 espectadores como mínimo para acceder a ese segundo desembolso por facturas, es de 5 meses a partir del estreno de la película. Muy importante que lo tengan en cuenta porque en caso de que no se cumpla en ese periodo de tiempo, pues allí digamos que no se puede obtener el estímulo de desempeño por taquilla y también se vería afectado este segundo desembolso por facturas, ¿sí? Y como lo mencionaba Michelle, hasta 70 millones por desempeño en taquilla. Allí, pues para el tema de desempeño por taquilla se tienen como dos líneas, las cuales ustedes deben escoger en el momento de la postulación, una línea A y una línea B, ¿sí? La línea A tiene un estímulo de desempeño por taquilla de 10 millones de pesos. Cuando la película sea de ficción, pues va a ser necesario que llegue a 3.000 espectadores. Cuando sea de documental, que llegue a 1.500 espectadores y debe tener como mínimo 3 complejos cinematográficos y debe tener un distribuidor que tenga o no tenga experiencia en la distribución de películas, ¿sí? Importante aquí, y lo vamos a ver ahorita tal vez más adelante de manera detallada, pues que el complejo cinematográfico es el espacio, es el lugar donde hay un grupo de salas, ¿no? Para dar un ejemplo, Avenida Chile. Avenida Chile es un complejo cinematográfico que tiene unas salas específicas de un exhibidor específico. Entonces se da cuenta, es por complejos este requisito, ¿sí? Para la línea B, en la línea B, 20 millones de pesos para las películas que sean de ficción deben llegar a 4.000 espectadores, para documental 2.500 y debe ser exhibida la película en 5 complejos cinematográficos y la experiencia del distribuidor de ahí en adelante es que como mínimo haber tenido o haber distribuido 3 largometrajes en 3 años y pues tener como mínimo 4.000 espectadores, ¿sí? Para la siguiente posibilidad, opción, son 30 millones de pesos. Aquí lo que cambia son los espectadores en ficción. Subimos de 4.000 a 5.000 y de documental de 2.500 a 3.500, ¿sí? Y sube el número de complejos. Aquí pues la película debe ser exhibida en 12 complejos cinematográficos. La siguiente línea habla de 40 millones de pesos para este tramo de desempeño por taquilla, 8.000 espectadores en ficción, 6.000 en documental, 18 complejos. Y para la última línea, que son 70 millones de pesos y que pues, nos permitiría tener el total del estímulo, que es hasta 90 millones de pesos, 20 por facturas y 70 por desempeño por taquilla, pues aquí se requiere que la película, si es de ficción, pues tenga 70.000 espectadores o más y cuando es documental, que tenga 50.000 espectadores o más y 25 complejos, ¿sí? Y pues claramente la condición de la experiencia del distribuidor. Aquí algo que es muy importante, Michi, si quieres te devuelves un segundo, aquí es muy importante tener en cuenta y es que se deben cumplir
todos los elementos, ¿no? Entonces se debe cumplir con espectadores, se debe cumplir con complejos cinematográficos y también hay otra, digamos que condición definida en la convocatoria y es que se debe exhibir la película en 5 espacios culturales. Entonces se deben cumplir los 3 elementos para poder acceder a este tramo de espectadores, ¿sí? ¿Qué pasa si tengo 70.000 espectadores, pero no tengo los 25 complejos, sino tengo 20? Entonces, podría acceder o cumplo con los 3 elementos en la línea de los 40 millones de pesos. ¿Por qué? Porque tengo más de 8.000 espectadores, porque tengo más de 18 complejos cinematográficos y porque tengo los 5 espacios culturales. Pues aquí es muy importante tener en cuenta que pues este es un cambio importante que de cierta manera le permite al beneficiario acceder a el estímulo de desempeño por taquilla según cómo le vaya o según cómo le vaya la película, tanto en espectadores como en espacios culturales como en complejos cinematográficos. Y lo importante también con el ejemplo que les acabo de mencionar es que si se dijo que se iba por los 25 complejos, pero no se pudo obtener los 25 complejos, sino menos, pero se cumplen con los espectadores y los espacios culturales, pues no pierden el tramo del estímulo, sino simplemente reciben un menor valor, que en este caso serían 40 millones de pesos. Que se debe tener en cuenta, entonces lo que hablábamos, un complejo cinematográfico es un edificio, una instalación que alberga varias salas de cine. Por eso el ejemplo de Avenida Chile. Avenida Chile es un complejo cinematográfico de un exhibidor específico y tiene ciertas salas en ese espacio. Ese cuenta como un complejo. ¿Qué más se debe tener en cuenta? Que pues el beneficiario si ajusta como tal la fecha de estreno de la película, es muy importante que dentro de los 8 días hábiles posteriores al cambio, le notifica por imágenes, ¿sí? Si no se notifica o se notifica a destiempo, pues allí seguramente va a ser necesario aplicar una medida de apremio porque pues no se notificó de manera oportuna ese cambio en la fecha de exhibición de la película. Como les mencionaba, tienen 5 meses, ¿sí? El año pasado en la convocatoria de 2025 eran 4 meses para recopilar los espectadores para el reconocimiento del desempeño por taquilla y en este caso para el tramo del segundo desembolso, ¿sí? Acá van a tener un mes más, ¿sí? 5 meses para hacer, para realizar todo la exhibición de la película y eso, en esos 5 meses también se debe hacer las 5 exhibiciones en espacios culturales, ¿sí? Entonces, ¿qué se entiende como espacios culturales? Se entienden los cineclubes, se entienden espacios al aire libre, universidades, bibliotecas, colegios, entre otros, ¿sí? La idea es que pues se haga una exhibición de la película de calidad en alguno de estos espacios y que pues sea gratuita, ¿no? Eh, como lo mencioné previamente, 5 meses para hacer el número de espectadores y deben entregar a más tardar el 6º mes la certificación de espectadores, ¿sí? Y o admisiones. Esta pues se cuenta también desde la fecha del estreno de la película, entonces muy importante que no dejen pasar ese plazo. ¿Por qué? Porque si no dejan pasar ese plazo y no entregan la certificación de espectadores, básicamente se entiende como un incumplimiento de esta obligación y de cierta manera la consecuencia sería no asignar este tramo del estímulo. Entonces, muy importante que esos tiempos internos, tanto de los meses que se tiene para recopilar los espectadores, como el plazo máximo para enviar la certificación de espectadores, pues lo tengan muy claro y pues no corran ese riesgo de perder el tramo de este estímulo. Los costos elegibles. Entonces, como les mencionaba, la convocatoria tiene unos costos elegibles y la idea es que el presupuesto se construya teniendo en cuenta estos costos elegibles, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos allí? Tenemos pauta en medios impresos, radio, internet y en publicidad. Tenemos pauta en televisión, elaboración de materiales promocionales, elaboración de copias de películas, realización del tráiler y del teaser en lo relacionado a la edición, la música, la mezcla y la finalización,
gastos de la premier de la película. Entonces ahí en gastos de la premier de la película hay unos gastos específicos, ¿no? Entonces todo lo que tiene que ver con envío e impresión de invitaciones, elementos de ambientación e iluminación y alquiler de salas, ¿sí? Es muy importante que tengan en cuenta que esos, digamos que son como los tres elementos que contemplan los gastos relacionados con la premier de la película en este rubro específico, ¿sí? También pueden realizar gastos relacionados con tiquetes de avión, tren, autobús o barco en clase económica y alojamiento para los cargos colombianos que están ahí mencionados en la convocatoria, ¿no? Productor, coproductor, directores, coproductores, diseñador de producción, entre otros. ¿Qué tenemos también allí? Pues la elaboración de copias en digital del tráiler y del teaser para salas, honorarios de los siguientes cargos. Entonces ahí se listan unos cargos que son esenciales para el ejercicio de la promoción y que pues ustedes pueden contemplarlos en el presupuesto. Gastos de exhibiciones culturales, entonces allí también hay unos gastos específicos, ¿no? Alquiler de espacios, transporte, silletería, pantalla, sonido, proyectores, honorarios en temas de logística, ¿cierto? Equipo de gestión de producción, así como gestores o personas de apoyo local en el lugar. ¿Listo? Y también hay un costo elegible que se llama producción de eventos promocionales. Entonces son activaciones y o funciones especiales y allí se contemplan también unos costos específicos, ¿no? Honorario de moderadores, conferencistas, transportes, músicos, artistas, alquileres de espacios inmobiliarios relacionados directamente con este evento. Es muy importante que ustedes en el momento de la construcción del presupuesto hagan este ejercicio y empiecen a detectar todas las necesidades que van a tener tanto para la exhibición en complejos cinematográficos como para la exhibición de espacios culturales, ¿sí? Eh, digamos que estos son como los elementos fundamentales y a tener en cuenta tanto de la convocatoria como del contrato regulador del estímulo. Muy importante que en la medida en que ya el contrato, una vez pues ya sean seleccionados o sea aprobada la postulación del proyecto y sea suscrito el contrato, pues hagan la solicitud de ese primer desembolso, que es a manera de anticipo. Básicamente allí ese desembolso está directamente ligado a la entrega de unos documentos muy fáciles, ¿no? Como lo es que haya sido aprobada la póliza de garantía, que nos envíen la certificación bancaria, que estén registrados en la plataforma de Soy Cultura, ¿no? Que den cuenta de ese registro. Básicamente esos documentos y ya podrían ingresar al primer desembolso y empezar todo el ejercicio de ejecución de su estímulo de promoción de largometrajes, ¿sí? Cuando ya reciben el desembolso, pues ya aquí deben tener en cuenta que pues hay unas herramientas de acreditación de gastos, hay unos parámetros y que deben ser ojalá consultados previamente a la ejecución de cada uno de los gastos, ¿no? Entonces allí encontramos el instructivo de acreditación de gastos para estímulos por concurso y promoción de largometrajes. Entonces, ese es el instructivo que les aplica a ustedes. También hay herramientas de preguntas frecuentes, videos de acreditación. Ahí tenemos un modelo de carta remisoria. La carta remisoria básicamente es una carta de presentación donde se coloca la información del proyecto, del beneficiario y donde se listan los documentos que se envían a través de la ventanilla de erradicación. Tenemos un modelo de cuenta de cobro, por si no lo tienen, pues allí lo pueden descargar y utilizar ese modelo que pues cumple con todas las características necesarias para la acreditación de gastos. La guía de erradicación, tenemos una guía donde les explica el paso a paso de el ejercicio de radicación, de envío tanto de informes de acreditación como de entregables, ¿sí? Siempre que realicen cualquier envío, ya sea de materiales, de documentos, de informes de acreditación de gastos, pues estos documentos deben venir acompañados de la carta remisoria, que como les mencionaba es esa carta de presentación, ¿sí? Esta pues debe venir firmada por el representante legal de la empresa productora y si es persona natural, pues del beneficiario, ¿sí? Eh, el enlace como tal donde pueden encontrar toda la información de las herramientas de acreditación de gastos, pues es en la página web, realmente página web
de Proimágenes, en el menú de financiación, convocatorias FDC, ahí encontramos un botón de herramientas de acreditación de gastos y también encontramos el manual de imagen, ¿sí? Aquí pues van a encontrar, digamos que el catálogo o el manual que les va a dar las pautas para el uso del logo del FDC en las piezas promocionales. Y ya cuando ingresamos a herramientas de acreditación de gastos, pues nos encontramos un grupo de documentos que se llama instructivo de acreditación de gastos, herramientas complementarias, formatos de relación de gastos, y allí también tenemos linkeado el manual de imagen para todo el tema de los materiales promocionales. Aquí pues pueden descargar el instructivo y validar. ¿Qué encuentran en el instructivo? La ruta de el proceso de acreditación de gastos, ¿sí? Los tiempos de revisión, los tiempos de desembolso, qué documento requiere para cada gasto, si hay algunas particularidades para la convocatoria de promoción, allí también se mencionan y básicamente explicamos como el paso a paso para el envío de la información y listamos los documentos que se requieren. ¿Por dónde se debe enviar? Pues todos los documentos deben ser enviados a través de la ventanilla de erradicación, pues con todos los soportes, con todos los formatos definidos en el instructivo de acreditación de gastos. La carta remisoria, como les mencionaba, pues una carta de presentación, ahí tenemos un modelo, lo pueden descargar y simplemente reemplazar todo lo que se encuentra en color púrpura, violeta y listo. Ya con eso básicamente tienen el documento diligenciado y listo para el envío. Los documentos del contador, entonces recuerden que el formato de relación de gastos, que es un formato en Excel, donde se registran cada una de las facturas que nos van a enviar soportando los gastos de el proyecto, debe venir firmado por un contador público, ese formato, ¿cierto? Y debe venir acompañado de unos documentos del contador, como lo son la tarjeta profesional y como lo son el certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores, ¿sí? Asegúrense que antes de enviarlo, pues que se encuentre vigente este certificado. Ustedes pueden consultarlo en la página de la Junta Central de Contadores. Este certificado tiene un código único que es alfanumérico y pues pueden validarlo en la plataforma. Si al validarlo encuentran que está vencido, a pesar de que la fecha diga que está vigente, es porque efectivamente algo sucedió con ese certificado y deben solicitar uno nuevo, o por lo menos pedirle al contador que genere uno nuevo. Tenemos el certificado de seguridad social integral para efectos de la acreditación de honorarios. Nosotros para la acreditación de gastos no solicitamos planillas de aportes de cada uno de los proveedores. Sin embargo, ustedes sí deben hacer esa validación. Una vez hacen esa validación, diligencian este formato. A nosotros nos envían solo este formato. Nos envían un formato por informe de acreditación de gastos. En este formato, tanto el representante legal de la empresa productora o beneficiario como el contador dan cuenta de o avalan de que las personas registradas en ese informe de acreditación de gastos cumplen con todos los parámetros de seguridad social integral definida por la ley colombiana y que se encuentra vigente, ¿sí? Entonces, muy importante que esto no reemplaza como tal las planillas de aportes. Ustedes deben hacer la validación interna de que todos sus proveedores están realizando los aportes pertinentes, pero a nosotros lo que nos entregan no son las planillas, sino este certificado, uno por informe. Este es el formato de relación de gastos que debe venir firmado por el contador en la parte inferior y allí se registran tanto los gastos que se acreditan con factura como los gastos que se acreditan por factura o cuenta de cobro, ¿sí? Entonces, muy importante que pues los identifiquen en el formato. Si no se encuentra allí registrado el gasto, pueden insertar una fila adicional y registrar como tal el costo elegible sin asegurándose que no afecte como tal la formulación del documento, ¿sí? La formulación es básica, que es una sumatoria de todos los elementos, pero pues deben asegurarse de que no se vaya a modificar. Importante que nos envíen ya después de que esté firmado por el contador esa relación en PDF. Documentos adicionales para algunos gastos, entonces en el tema de materiales promocionales, para cada, digamos que copia digital de material promocional,
pues deben incluir los logos del FDC. Si el material es impreso, pues también se debe incluir el logo del FDC. Para la realización del tráiler como tal, pues deben enviarnos el enlace del tráiler, ¿no? Con el logo vigente del FDC. En los tiquetes, pues nos deben enviar el ticket electrónico, el itinerario, y pues solo se aceptará pues para los cargos que están allí definidos en la convocatoria, ¿no? Hay que tener en cuenta que pues, se puede aceptar como tal el costo elegible es el tiquete, no los cambios de ubicación o no los equipajes complementarios. Si van a contemplar eso, que pues ojalá esté dentro de la liquidación del tiquete. Diseñador de piezas promocionales, pues que nos envían como tal el archivo, el enlace de los artes de los diseños realizados, y si se elabora pues una página web, pues tendrán que enviarnos el enlace de la página web para visualizar. Acá les mostramos unos cuadros que también están en el instructivo de acreditación de gastos y que les permiten a ustedes tener una guía precisa de qué se requiere cuando hablamos de honorarios y de alquileres, de compras, ¿no? La lectura que se hace es que en la parte superior se define qué tipo de beneficiario es, si es persona natural o jurídica, y en la parte vertical el tipo de contratista, si es persona natural o jurídica. Y así nos ubicamos en el recuadro pertinente. Por dar un ejemplo, beneficiario persona jurídica, pero contratista persona natural en temas de honorarios. ¿Qué se debe presentar? Entonces ahí nos vamos al cuadrante 2 del cuadro honorarios y alquileres y ahí encontramos que se debe presentar la cuenta de cobro, el RUT actualizado, la cédula, los soportes de pago, el documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar, que este pues es electrónico, y listo. Con eso ya tenemos el paquete de ese gasto y podemos cargarlo a la ventanilla de erradicación, ¿sí? Para tiquetes, pues también lo que mencionábamos, factura o ticket electrónico, el itinerario, el soporte de pago. Para transportes terrestres, entre una ciudad y otra, se debe presentar el tiquete de viaje como tal y pues el soporte de transferencia, ¿no? Y para temas de alojamiento, pues la factura en la que se detallan pues los nombres de las personas que se alojaron en el hotel con fecha de ingreso y de salida. Muy importante el tema de pues, el soporte de pago y que también lo pueden hacer a través de plataformas como Airbnb y Booking, sí, asegurándose de que todos los huéspedes estén allí listados y pues por supuesto que los huéspedes hagan parte de esos cargos que son elegibles para efectos del tiquete y el alojamiento. Allí les vamos a pedir, tanto para el tiquete y alojamiento, les vamos a pedir que nos envíen copia de las cédulas de las personas, pues porque este costo elegible está enfocado para cargos colombianos. Entonces, en aras de poder cotejar la nacionalidad, pues requerimos la copia de las cédulas de las personas. La organización de los soportes, entonces ustedes pueden organizar los soportes como factura, soporte de pago, el RUT y la certificación bancaria. Eso los organizan en un paquete PDF y los dejan ya listos para cargar en la ventanilla de radicación de documentos. Para efectos de las cuentas de cobro, pues deben ir cuenta de cobro, documentos soporte en adquisiciones, el soporte de pago, la cédula, el RUT y la certificación bancaria, ¿sí? Todo es organizado en PDF en un archivo y nombrado con el gasto, ¿no? Honorarios de fotografía, honorarios Javier Ruiz, fotografía, por ejemplo, o honorarios Javier Ruiz, el coordinador de promoción, ¿sí? La ventanilla de erradicación, ¿dónde la encuentran? En la ruta de donde están las herramientas de acreditación de gastos, ¿sí? Ahí hay un botón con color diferencial, que es este color naranja. Ahí dice ventanilla de erradicación, simplemente le damos clic y ahí automáticamente nos lleva a la plataforma donde se realiza el envío de los documentos. Si quieren, como les decía, si querían conocer previamente cómo se debe hacer el envío de manera correcta, pues ahí tenemos una guía de erradicación que también estaba ahí en el slide anterior para que la puedan descargar y consultar y así pues hacer el proceso un poco más fácil, mucho más ágil. Perfecto.
Cuando le damos clic al botón de la ventanilla, nos aparece esta ventana que dice registre el mail. Entonces ahí se debe registrar el correo electrónico que pues se designó para la ejecución del proyecto. Una vez se le da a enviar, pues él nos va a generar un código de acceso. Nos va a llegar a nuestro correo un código de acceso. Debemos copiar ese código y pegarlo en la ventanilla de recepción de documentos. Una vez le damos enviar, él hace el proceso como de validación y nos permite registrar la información relacionada con la radicación. Entonces acá, nombres y apellidos, ¿no? Pues cuando es una empresa, pues no sé, por decir algo, Javier, y en apellidos colocamos Films o colocamos SAS, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada espacio es obligatorio para el envío, ¿sí? El tipo de documento, pues el tipo de documento que tengamos, el número de documento, el nombre del proyecto, la modalidad, entonces buscamos allí la modalidad, promoción de largometrajes, el tipo de envío, entonces se coloca ahí cuando es el envío inicial, pues envío de informe de acreditación de gastos o entregables aparece la opción, ¿sí? Y se debe registrar el número del contrato, ¿sí? El número del contrato usualmente está compuesto por un número asignado de manera consecutiva y el año, ¿no? Entonces, importante, si es 151 del 2025, pues que coloquemos así la información, 151-2025 o -2026, según sea el caso. Y allí ya empezamos a hacer el cargue de los documentos, ¿no? Entonces le damos clic en el botón subir, allí nos aparece una ventana que nos dice label, entonces ahí debemos colocar el nombre del documento, el nombre del archivo que vamos a subir y adjuntamos el archivo, le damos seleccionar archivo. Previo a esto es muy importante que ustedes ya tengan organizado en su laptop pues todos los documentos, ¿no?, que van a cargar, ¿sí? Para que simplemente sea aquí donde se dice seleccionar archivo que examine en el buscador, ya sea si lo tiene en el escritorio o en una carpeta específica y desde allá se extraiga la información y se cargue, ¿sí? Una vez ya hayamos seleccionado el archivo, simplemente le vamos a dar a aceptar. Y ahí pues nos va a quedar como tal almacenado. Mira, acá nos está mostrando el slide que pues lo estaba buscando. Una vez se le dio seleccionar archivo, pues fue y lo buscó en el lugar del computador donde se tenía, ¿sí? Vamos a aceptar y se envía. Como les mencionaba, muy importante, todo lo que tiene que ver con gastos. Los gastos deben venir en paquetes. Entonces, el gasto de los honorarios de Javier Ruiz como coordinador de promoción, pues es un paquete. Y ahí va la cuenta de cobro, el documento de soporte en adquisiciones, el RUT, el soporte de pago, la cédula, ¿sí? Otro gasto, no sé, el alquiler de la sala. Entonces viene la factura y el soporte de pago y si se requiere el contrato o la orden de servicio del alquiler de la sala, pues se adjuntan todos en un archivo en PDF y se nombra de esa manera, como gasto, alquiler, sala, y se sube, ¿sí? Gasto, alquiler, sala y el nombre del proveedor es más específico, pero si no, por lo menos gasto y el servicio, alquiler, sala, ¿sí? Todos los gastos se suben así en paquetes, ¿sí? Se suben de manera individual. ¿Qué documentos? La carta remisoria, el formato de relación de gastos, la certificación de seguridad social integral, ¿cierto? Y los entregables, ¿no? Los entregables como la certificación bancaria, el soporte que da cuenta que se encuentran registrados inscritos en la plataforma de Soy Cultura. Y demás documentos o entregables que estén allí definidos, ¿no? El certificado de depósito legal, los enlaces nos los pueden incluir en la carta remisoria, ¿no? Entonces, por ejemplo, comparto el enlace del tráiler, entonces ahí nos pueden colocar el enlace y que pues lo podamos visualizar si nos lleva a una plataforma y pues requiere tanto usuario como clave, por favor, registren allí la información para que podamos hacer la respectiva validación, ¿sí? Igual con los enlaces, si hay algún material promocional, pues también, ¿sí? Nos envían el enlace allí incluido y pues nosotros podamos entrar a validar este material y dicha información. ¿Qué más deben tener en cuenta? Pues que todas las facturas, cuentas de cobro y facturas deben estar a nombre de el beneficiario del estímulo. En este caso, pues es el productor de la película, ¿sí? Distintamente de que haya un contrato de mandato, pues todas las facturas deben estar a nombre de el productor de la película, el beneficiario del estímulo, ¿sí?
Todos los gastos deben ser pagados a través de transferencia, ¿sí? O consignación, no se reciben pagos en efectivo. En caso que los gastos no sean pagados directamente por el beneficiario inicialmente por alguna razón o circunstancia, pues se deben adjuntar los documentos del gasto inicial que fue pagado por un tercero, más los documentos que den cuenta del reembolso que se le hizo a esa persona, ¿no? Entonces tendrán que adjuntar la cuenta de cobro del tercero, la cédula del RUT del tercero y el soporte de transferencia de que se le devolvió el dinero al tercero, ¿sí? Hay que tener en cuenta que pues solo se pueden acreditar gastos que estén directamente relacionados con los costos elegibles, ¿sí? Tenemos que el ejercicio de promoción puede incluir muchos más gastos que tal vez no están acá incluidos en estos costos elegibles, pero para efectos del estímulo se acreditan los que hagan parte de esa lista de costos elegibles. Proimágenes cuenta con 4 días hábiles para revisar los documentos y comunicar el resultado como tal de la revisión. Nosotros nos comunicamos con ustedes a través del correo electrónico. Muy importante que revisen siempre, si ya pasó este periodo de tiempo y no han recibido respuesta, que revisen en su spam, que a veces puede llegar ahí el comunicado, o usualmente llega por la bandeja de entrada, pero puede que les llegue por el spam, entonces para que estén muy pendientes de que de hacer la revisión respectiva de su correo electrónico. Acá nosotros decimos que 4 días hábiles, pero usualmente lo revisamos en menos, ¿sí? Nosotros tenemos una estrategia interna en la subdirección de operaciones de Proimágenes de que las revisiones se hagan en lo posible en 2 días hábiles, ¿sí? Entonces tenemos un margen de hasta 4 días por si se presenta algo excepcional, pero usualmente les contestamos en 2 días hábiles. Ahora, si la respuesta o el resultado es que hay unas observaciones relacionadas con los documentos enviados, pues ustedes cuentan con 6 días hábiles para subsanar dichas observaciones, ¿sí? Ojalá lo puedan hacer antes, ¿no? Porque en la medida en que ustedes corrijan antes, pues así mismo revisamos nosotros y pues el flujo de trabajo y la expectativa de recepción del recurso va a ser mucho más ágil. Todos los miércoles de cada semana se realiza comité de pagos, ¿sí? Allí se presentan todos los pagos, digamos, que cumplen con los requisitos exigidos, pero excepto el cierre de mes. En el cierre de mes, usualmente el último comité se está haciendo entre el 18 y el 20 de cada mes. ¿Por qué? Porque los recursos del FDC son administrados en una fiduciaria y pues la fiduciaria necesita hacer, digamos que todo el cierre contable pertinente. Entonces, por esa razón, el último comité siempre está entre el 18 y el 20 de cada mes. Muy importante que lo tengan en cuenta, pues porque si se les aprueba el 21 o el 22, pues el desembolso o se va a presentar para el primer comité del siguiente mes pertinente. ¿Listo? Solo se aceptan facturas o cuentas de cobro de actividades y gastos en los que se hayan incurrido con máximo 3 meses de anterioridad a la fecha de estreno de la película. Entonces, es muy importante que validen esa información y que lo puedan hacer de esa manera. Y pues básicamente eso es todo lo que queríamos contarles, lo que queríamos decirles. Muy importante lo de los tiempos internos, tanto de el plazo para hacer los espectadores como para enviar la certificación, es fundamental para que ustedes puedan contar con ese tramo en la medida en que cumplan con los requisitos o las condiciones definidas en la convocatoria. Entonces, no sé, Michelle, si tenemos preguntas en el chat que podamos revisar. Sí, Javi, tenemos un par de preguntas. Catherine Mora nos dice que si puede realizar algún cambio del presupuesto luego de que se haya firmado el contrato. Pues esta convocatoria como prácticamente sucede o la postulación de los proyectos prácticamente se da cuando se va a realizar el estreno de la película, nos vamos con el presupuesto de la postulación, ¿sí? El contrato como tal no tiene, digamos que una alternativa de poder actualizar ese presupuesto y la razón es esa, ¿no? Que básicamente en el momento en que se postulan ya eso es el presupuesto aterrizado de la etapa de producción del proyecto. Entonces, por esa razón no se puede actualizar el presupuesto. Nos vamos con el presupuesto que ustedes hayan colgado en el momento de la postulación. Cristian Rincón nos dice que si puede presentar gastos de nómina de la empresa productora para el estímulo de promoción y cómo podría soportar ese gasto. Se pueden presentar gastos de nómina siempre y cuando de manera previa se determine que
o se informe que se tienen unas personas que están vinculadas directamente a la empresa y que van a desempeñar algunos de los roles que están allí definidos eh, en los costos elegibles, ¿sí? Entonces, pues primero hay que detectar eso, qué roles serían, durante qué tiempo, ¿no? Y cuál sería el porcentaje de los salarios que se podrían acreditar como gastos asociados a la etapa de promoción de largometraje, ¿sí? ¿Cómo se acreditan? Pues ahí ya cuando son gastos de nómina, lo que nosotros solicitamos es que pues nos entreguen la nómina electrónica, ¿sí? Donde se evidencie que esa persona está, pueden digamos que ocultar la información de los demás, de las demás personas que no están vinculadas con el proyecto, simplemente pues dejarla de la persona pertinente y pues el soporte de pago de esa nómina, ¿sí? Entonces, ese básicamente son como los entregables asociados con la acreditación de ese gasto cuando son gastos por nómina. Cristian tiene una duda similar a la de Catherine y nos dice que si necesita incluir un costo elegible que no había presupuestado inicialmente, ¿cómo lo puede incluir? Pues no lo puedes incluir, ese costo ya tendría que ser asumido con otra fuente de recursos, porque ya nos vamos es con el presupuesto de postulación. Por eso, digamos que hago hincapié en que cuando se construya el presupuesto, pues se aseguren que por los costos elegibles estén allí incluidos, ¿sí? Para que pues no pierdan esa posibilidad o esa oportunidad de acreditar con el estímulo este tipo de gastos, ¿no? Porque no estén allí registrados. Catherine nos pregunta si los servicios de agencia de creación de campaña los puede acreditar por medio de persona natural. Sí se puede hacer, sin embargo, pues va a ser importante que nos acredite la experiencia de la persona. Entonces va a ser necesario que nos envíe documentos que den cuenta de que la persona tiene experiencia explícitamente en servicios de creación de campaña. Entonces, pues esos serían los documentos complementarios. Nosotros esperamos que pues ustedes tomen la mejor decisión y escojan a los más expertos para realizar ese proceso de creación de campaña que es fundamental para el éxito de la promoción de la película. José Manuel nos dice cuál es el plazo para enviar el presupuesto. Es al momento de hacer la postulación. Al momento de hacer la postulación, recuerden que ustedes pueden postular el proyecto hasta máximo el día del estreno de la película, ¿sí? Ese es como el último plazo que ustedes tienen. Si estrenan la película y no han hecho la postulación, ya no van a poder hacerlo, ¿sí? O por lo menos con las condiciones que se tienen actuales en la convocatoria, pues no lo van, no se puede hacer ese ejercicio a destiempo. Entonces, tengan en cuenta que lo pueden hacer hasta el momento del estreno de la película. Ojalá lo puedan hacer antes para que tengan ese margen de maniobra si tienen que hacer algún cambio o ajuste, pues que lo puedan hacer en el camino. Juan tiene una pregunta, pero no es puntualmente del tema, pero lo podemos orientar un poquito. La capacitación de hoy consiste solo en apoyo a circulación de largometrajes, es la única línea que apoya el fondo. ¿Existe un apoyo de participación en festivales de cortometrajes? Es como orientada hacia el estímulo de circulación. Ok, perfecto. Pues efectivamente esta charla está dirigida al estímulo de promoción de largometrajes. Es un estímulo que está dirigido a los productores que tienen pues una película para estrenar en complejos cinematográficos y en espacios culturales. Entonces, esta charla está dirigida explícitamente para este tipo de beneficiarios. Sin embargo, la semana pasada hicimos una charla de participación en eventos, ¿sí? Entonces, esa la puedes, digamos que buscar en la página de Facebook de Proimágenes Colombia. Allí quedó grabada ese espacio y puedes validar, digamos que todo lo que comentamos allí relacionado con la postulación de proyectos o participación de proyectos en eventos nacionales e internacionales. Jennifer nos pregunta si en cuanto al conteo de espectadores, los 1.500 de la opción A se suman a los uno de apoyo. No te entiendo, Jennifer, ¿a qué te refieres con los uno de apoyo? No sé si tal vez Jennifer lo que quiere decir es, oiga, necesito hacer 1.000 para recibir el segundo desembolso por facturas y 1.500 adicionales para recibir el desempeño por taquilla. No. O sea, si haces 1.000, ya tienes acceso al segundo desembolso por facturas. Y si llegas a los 1.500 en el caso de documental, pues ya tienes acceso a
la línea de desempeño por taquilla pertinente hasta el monto definido en la convocatoria. Listo, Javi, no tenemos más preguntas, solamente John Álvarez que nos pregunta si esta charla queda guardada, si queda guardada en el perfil de Proimágenes para que la puedas consultar más adelante. Exacto, queda guardada ahí en Facebook, entonces ahí la pueden buscar y pues revisar detenidamente a ver si de pronto ahí quedó algo pendiente. Igual si sienten que requieren una asesoría mucho más personalizada, particular, pues lo podemos hacer. Ustedes nos pueden escribir a nuestros correos, michelurrego@proimagenescolombia.com o javierruiz@proimagenescolombia.com, ¿sí? Nos pueden escribir con todo el contexto del proyecto, ¿no? Pues la categoría, el contrato, el proyecto, o por lo menos la categoría y el proyecto, y así pues podemos programar un espacio para atender las inquietudes particulares que se tengan, ya sea del proceso de postulación o de acreditación. Si en el caso de postulación, si es algo específico, pues lo redireccionaremos con el área pertinente, que es la dirección de fomento, pero si tiene que ver con todo el proceso de acreditación, de entrega de documentos y de todas estas dudas relacionadas con la ejecución del contrato, pues con mucho gusto podemos programar ese espacio. Listo, Javi. Bueno, Muchísimas perfecto. gracias. Bueno, muchas Muchísimas gracias a todos. Sí, muchas gracias a todos. Muchas gracias a Michelle, pues por todo el apoyo, la introducción, por las preguntas, a todos los que participaron, todos y todas, y pues hasta una próxima oportunidad. gracias, Javi, por acompañarnos y a ustedes que tengan un feliz resto de día.